Bienvenidos a nuestros estudios. Continuaremos el día de hoy con un tema que tiene mucha practicidad y un tema que tiene muy variadas aristas. Hoy nos corresponde estudiar el tema la ley de polaridad. Esta es una ley dentro de las 48 leyes que rigen este mundo físico. Y también rige en el mundo etérico, la cuarta dimensión, también allá en el mundo astral, el mundo de 24 leyes, y también en el mundo mental de 12 leyes. Diríamos que es una de las 12 leyes del mundo mental. Y allí, en el mundo de la mente cósmica, esta ley es bien fuerte. Tan fuerte como para nosotros acá, en el mundo físico, la ley de gravedad. Dese cuenta que lo estamos especificando muy bien, porque luego, más arriba, diría usted, allá en donde encontramos mayor profundidad, en el mundo de la conciencia, en el mundo del espíritu puro, en el mundo de Atman, ya no existe esta ley. Allá en la séptima dimensión, donde solo rigen 6 leyes, esta ley ya no existe. Entonces tenemos que ubicarnos. Al estudiar esta ley, repito, nos encontramos regidos fuertemente en el mundo físico y viene desde el mundo de la mente, allá donde las formas se originan, en ese mundo mental, la sexta dimensión. Bien, hablemos entonces que la dualidad nos muestra que no hay unidad en este universo. En este mundo físico, astral y mental, no hay unidad, sino que existe la polaridad. Todo tiene 2 polos, 2 caracteres, aparentemente antagónicos. Todo es dual en esta existencia física. Todo es dual con sus 2 polos, sus 2 extremos opuestos, contrarios, pero cuya naturaleza es similar. Opuestos en grados, pero la naturaleza profunda de ellas es de lo mismo. Identidad en su naturaleza profunda. Pongamos, por ejemplo, el calor. El calor y su opuesto, el frío. Diríamos entonces que son 2 opuestos, 2 polos, que no tienen nada que ver el uno con el otro, aparentemente. Parecería tan diferente el calor, lo cálido, a lo frío, pero si entramos a estudiarlos detenidamente y reflexionamos, nos damos cuenta que este fenómeno en la naturaleza lo comprendemos con más facilidad cuando ponemos acá un termómetro. Entonces observe este termómetro. Usted diría que aquí abajo se encuentra el punto 0, el punto de congelación, y por acá arriba encontramos los 100 grados Celsius, el punto de ebullición. Calor llamaríamos punto de ebullición, frío llamaríamos 0 grados, punto de congelación. Y si hablamos del frío y subimos a 2, 5, 10 grados, ¿dónde termina lo frío y dónde comienza el calor? Es muy relativo. Para algunas personas dirían que con 15 grados ya es tibio, ya es un clima muy agradable. Con 20 grados ya sería un clima caluroso, caliente, pero para otros puede ser hasta los 30 grados. Bien. Nos damos cuenta que aquí
hay una oscilación de grados y que a esos extremos le llamamos lo frío y lo caluroso, caliente. Pero no son opuestos, son dos polos de un mismo fenómeno, el fenómeno de la temperatura, el fenómeno de la temperatura ambiental o del cuerpo físico, etc. Así podríamos nosotros buscar los pares de opuestos de la filosofía, la luz y la oscuridad, el amor, el odio, la vida, la muerte. En todos estos pares de opuestos, usted tiene que hacer un esfuerzo por mantener eso en su mente, en su conciencia, de que los dos opuestos corresponden a una misma naturaleza, a una misma cosa, a un mismo fenómeno. Pero en nuestra vida práctica nos cuesta mucho tener presente esta enseñanza fundamental. Esta ley de la polaridad también se conoce como la ley de la dualidad, porque entonces podríamos explicarlo de que en la vida todo es dual. Todo evento, todo suceso, todo hecho, todo es dual. Es decir, que tiene los dos polos opuestos. Es decir, que lo que nos pase siempre tendrá su lado positivo y siempre tendrá su lado negativo. Y cuando vivimos en nuestra vida diaria, nos cuesta a veces tener presente este hecho porque la mente se identifica con un solo extremo. La mente se identifica y se olvida y no puede ver y no percibe el otro extremo. Y como consecuencia, usted dice, gané, tengo ganancias. Usted lo puede ver, pero cuando se va al otro extremo y ha perdido, usted se lamenta, sufre, se identifica con la pérdida. Pero si recordamos que ambos son la misma cosa, pérdida y ganancia son lo mismo, solo son extremos y difieren en grados, entonces usted puede mantenerse mucho más consciente, presente en la vida, al conocer cómo juega la vida llevándonos de un extremo hacia el otro extremo. Cuando hablamos de esta ley de la dualidad, tenemos entonces continuamente que tener ese equilibrio. Una historia muy bonita. Quizás ustedes ya la escucharon. Se cuenta de un campesino chino, allá muy pobre, con su hijo. Vivían solo los dos y tenían su pequeña parcela de arroz. Y en un momento, el único caballo que tenían, un caballo que hacía todo el trabajo con ellos, se va, se escapa, se pierde, no vuelve. Los vecinos se acercan y le dicen, qué pena, lo lamentamos mucho que la única posesión que tenías aquí para ayudarte en el trabajo, la has perdido. Y el campesino responde, no sé, buena suerte o mala suerte, no sé. Resulta que a los 3 o 4 días el caballo regresa, pero no regresa solo, sino que viene acompañado de 3 caballos salvajes. Viene acompañado de una hembra y de unos caballos salvajes. Entonces él los mete ahí a su terreno y los vecinos se acercan y le dicen, oye, te felicitamos, qué bien, ya no tienes un solo caballo, sino tienes varios. Y el campesino vuelve y contesta, no sé, buena suerte, mala suerte. Al cabo de unos días, el hijo, tratando de domesticar a estos caballos salvajes, se cae de uno de ellos, se quiebra la cadera y se quiebra una pierna. Los vecinos llegan y le dicen, oye, qué pena, qué mala suerte.
tu hijo se ha quebrado la cadera y las piernas, ¿y quién te va a ayudar ahora en el trabajo? Y el campesino de nuevo contesta, no sé, buena suerte o mala suerte, no sé. Y luego surge una guerra, después de unos 6 meses, y todavía estaba recuperándose el hijo, y llegan los del ejército y llegan a reclutar a todos los jóvenes de esa región, pero a este chico, como estaba todavía recuperándose de la cadera y de la fractura de piernas, no se lo llevan a la guerra. Y todos los vecinos felicitan de nuevo al campesino y le dicen, oye, qué bien que tu hijo no se lo llevaron a la guerra. Y el campesino vuelve y dice, no sé, buena suerte, mala suerte. Con este cuento ilustramos de que en la vida lo que nos sucede, los diferentes hechos, por esta ley de polaridad, usted no podría identificarse, usted no podría juzgar, usted no podría decir, oye, esto es malo, esto es bueno, esto me perjudica, es perjudicial, porque cada cosa tiene su tiempo. Cuando hablamos de lo relativo de estos opuestos, tenemos que tener la apertura de que en cada época, en cada momento, mientras que un extremo nos puede ayudar, el frío, el calor, el fuego nos puede perjudicar, pero en otro momento lo necesitamos, es necesario. Aquí en este tema tenemos que estudiar que todo es dual. No hay nada completamente bueno, no hay nada completamente malo. Un opuesto sostiene al otro opuesto. Si usted nunca hubiera pasado por pobreza, por ejemplo, no apreciaría la riqueza. Si usted no hubiera pasado por épocas de limitación, de pobreza, no podría disfrutar a plenitud, no podría saber qué significa abundancia, prosperidad, riqueza. Necesitamos conocer un extremo para apreciar el otro. Muchas veces no apreciamos la salud, pero tenemos que pasar por una enfermedad, puede ser una indigestión o una gripe o una fuerte dolor de estómago para que nosotros nos volvamos apreciativos luego de la salud. Salud y enfermedad, otros dos opuestos. Entonces recuerde, un extremo sostiene al otro extremo. En la vida todo es dual. Y esto es muy importante. Pero resulta que en esta ley de los contrarios, esta ley de los opuestos, si usted hace un esfuerzo de conciencia, lo enfatizo para que usted vaya dándose cuenta de esa palabra, si usted hace un esfuerzo de conciencia, se va a dar cuenta que la mente los ve como contrarios, pero es la conciencia la que puede verlos como complementarios. Aquí aparece esta nueva palabra, opuestos y complementarios. La vida es así, todo es dual, todo tiene dos polos, pero aparentemente son contrarios, se contradicen, son contradictorios. La mente lo plantea como una contradicción, pero usted sabe que ahí, adentro de la mente, se encuentra el ego. El ego siempre se polariza en uno de estos extremos. No alcanza a ver el otro extremo. Es la conciencia la que tiene la capacidad, la facultad de verlos continuamente, consistentemente, conjuntamente, sosteniéndose el uno con el otro. Ahora, veamos que esta ley también la conocemos como la ley del péndulo. Esta ley de la polaridad también la podemos ilustrar así, como un péndulo. Si usted tiene un reloj de péndulo en su casa, puede reflexionar bastante sobre
cómo se mueve el péndulo. Esta ley del péndulo entonces, o polaridad, nos indica que estamos en un extremo del péndulo y cuando el péndulo se va en un extremo, usted diría que nuestra mente solo alcanza a ver ese extremo. El ego se identifica con este extremo, pero cuando está en este extremo, también diríamos que está tomando fuerza para venir con la misma intensidad y pasar al otro extremo. Cada vez que el péndulo se mueve de un extremo hacia el otro extremo, crea tensión. Y al crear tensión, se va desarrollando todos nuestros procesos psicológicos. Si en un momento estamos en un extremo, podríamos decir algo muy fácil de ilustrar, amor. Dentro del amor va contenido lo opuesto. Va contenido lo opuesto. Usted diría el rechazo o el odio. Si aquí hablamos de atracción, aquí estaríamos hablando de repulsión. Si aquí hablamos de atracción, el opuesto estaríamos hablando de rechazo. Entonces, por esta ley del péndulo, nosotros vivimos constantemente yendo y viniendo al otro extremo. Nuestra mente generalmente funciona en ese batallar, en esa lucha de los opuestos. Nuestra mente está regida muy fuerte por esta ley de la polaridad. Nuestra mente no puede estar quieta, sino trabajando, funcionando dentro de estos opuestos. ¿Me caso o no me caso? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Vendo mi casa o continúo viviendo en mi casa? Esa dualidad, usted diría que nos crea como un conflicto. Y de esta dualidad a nivel mental, a nivel emocional, está hecha nuestra vida psicológica. Nuestra vida psicológica generalmente va moviéndose dentro de estos dos extremos. Pero cuando estamos en uno de ellos, cuando estamos enamorados, cuando estamos completamente ilusionados y pasando esa época de comenzar recién un idilio, no vemos el otro extremo, no vemos el odio. Ni siquiera lo sospechamos, pero intrínsecamente lo contiene. Porque, repito, no puede existir un extremo sin el otro. Todo bastón tiene dos extremos. Todo palo tiene dos puntas. No podría existir el amor sin el odio. Pero cuando estamos aquí enamorados, nosotros no lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a sentir, y por otro lado no queremos ni pensar en eso porque diríamos que nos amarga el momento. Nos amarga, nos da miedo pensar en el opuesto y preferimos ignorarlo, omitirlo. Cuando las cosas no van bien y pasamos al otro extremo, y esto puede darse en minutos o puede ser largos periodos, y cuando pasamos al otro extremo y estamos enojados con la pareja y nos estamos divorciando y nos estamos separando, solo vivimos el odio y ya olvidamos el amor. Y entonces comenzamos a buscar quizás desquite, venganza, perjudicarlo, etc. No alcanzamos a ver esa dualidad. Pero allá adentro, este extremo del péndulo está tomando fuerza para volver a lo mismo. Cuando una persona no quiere saber ni ver más de su pareja después de 10 o 15 años de matrimonio, es porque en el fondo todavía está dentro de este batallar de los opuestos. Recuerde, la palabra exacta sería amor-odio, juntos, como una sola palabra. Si usted pone entonces aquí
amor, odio. Esa sería la palabra real de este fenómeno. Porque este fenómeno es uno solo. Son los dos extremos de lo mismo. Si hablamos, por ejemplo, de vida, y el péndulo va y corre hacia el otro extremo, y aquí ponemos el opuesto, muerte. Usted diría, desde que nace nuestro hijo, desde que nazco yo, ahí viene ya contenido su opuesto. Usted no puede negar que mientras que un ser humano exista, está el peligro, se cierne el peligro a cada momento de que pueda morir. En cualquier momento podemos morir. Quiere decir entonces que cuando hablamos de vida y nosotros vemos al niño, vemos al adolescente, no queremos o no podemos ver la muerte, que marcha allá adentro, que está latente allá adentro, que es algo intrínseco que lo acompaña, es algo que lo contiene, porque un extremo, dijimos, no puede vivir y existir sin su otro extremo. Se sostienen mutuamente. No puede haber muerte si primero no hay vida. Y la muerte vuelve a la vida. La muerte contiene también a la vida. Vea esa polaridad. Entonces la palabra exacta debería ser, o podríamos pensar que sea vida, muerte, para tener presente todo el tiempo los dos opuestos. Estudiemos los opuestos de esta manera y formulemos esa palabra que contiene a los dos polos, y diríamos entonces que ya será difícil definir cada una de estas palabras. Porque la mente que funciona dentro de un razonamiento lógico, la mente no puede funcionar abarcando los dos. O estás vivo o estás muerto. O el chico está vivo o el chico está muerto, pero no me digas vida-muerte. La mente se conflictúa, no alcanza a verlo. Sale de su lógica formal, sale de su razonamiento formal y como consecuencia, diríamos, se conflictúa, como consecuencia se marea y como consecuencia cae. Y al caer la mente, aparece la conciencia. Y desde la conciencia, haciendo un esfuerzo, ya lo podemos entender. No podríamos hablar de muerte si primero no está vivo. Y todo lo vivo está sujeto, tiene el riesgo, está constantemente amenazado, diría usted, en morir. Podríamos nosotros ilustrar de que aquí estoy yo vivo y al ladito siempre camina a la par la muerte. Vida y muerte van juntos. Amor, odio van juntos. Luz y oscuridad van juntos. Apagamos la luz, queda la oscuridad. Prendemos un fosforito y hablamos de que la oscuridad es menos, la penumbra, etc. Y es cuestión de grados. Lo repito, luz, ¿qué tan iluminado está? ¿Cuántos grados hay de luz? ¿O cuánta oscuridad hay todavía en la habitación? Estas ilustraciones queremos que usted las tenga bien claros, porque cuando entramos a la parte psicológica, con frecuencia lo olvidamos. Enfaticemos la idea de que la mente que ha creado el lenguaje, la mente que crea las palabras, solo ha inventado palabras donde se menciona uno de los dos extremos. Nuestra educación, la razón lógica, nos enseña uno de los dos extremos. Tú eres mi amigo, no eres mi enemigo. O defínete, eres mi amigo y no eres mi enemigo. Pero la realidad es que amigo, enemigo son una sola palabra. Porque ¿de dónde nace un enemigo?
Un enemigo surge de los que han sido previamente amigos. Un enemigo no surge de alguien totalmente desconocido. No. Entonces hablamos de que dentro de cada amigo está contenido un potencial enemigo, porque las dos palabras van juntas, amigo, enemigo. Pero cuando estoy tan de buenas con mi amigo, me olvido, no alcanzo a ver, no puedo ver o no quiero ver ese otro extremo, esa otra polaridad. Y cuando estoy peleado y enemigo con alguien, no alcanzo a ver que puede convertirse en un buen amigo. Bien, para que nosotros podamos darnos cuenta, tenemos que trascender la mente, trascender el ego, tratar de no identificarnos con estos dos extremos. Entonces diríamos que usted se planta en el centro, usted se para en el centro y debe tratar de ver de que ambos opuestos avanzan y circulan alrededor suyo. Lo positivo y lo negativo, lo constructivo y lo destructivo, lo nutritivo y lo tóxico. Estos pares de opuestos de la filosofía, usted tiene que verlos que pasan, avanzan y circulan así, y usted estando en el centro. Parado aquí desde el centro, vea cómo desfilan, cómo pasan en su vida esos dos opuestos. No se identifique con la ganancia, no se identifique con la pérdida, no se identifique con el éxito, no se identifique con el fracaso, porque son extremos de lo mismo, de la misma cosa. Usted también ha visto el símbolo del infinito. Nos está indicando lo mismo. Usted aquí en el centro, parado en el centro, y los dos opuestos a sus costados. La ganancia y la pérdida. Pero para que usted se ponga aquí, se pare en el centro, necesita todo un adiestramiento. Necesita todo un proceso de aprendizaje. Para que usted tenga la capacidad de no identificarse con ninguno, usted tiene que aprender a ver. Esto es muy importante. Ver que lo que pasa en su vida, lo que pasa, los hechos, los eventos de su vida, siempre son solo un extremo. Y entonces es interesante que en el libro de Eclesiastés de la Biblia hay una frase muy hermosa que usted recordará, esa que dice: hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, tiempo de edificar y tiempo de destruir, tiempo de paz y tiempo de guerra. Y así va enumerando algunos opuestos. ¿Por qué? Porque los grandes seres iluminados han descubierto que esta ley de la dualidad, esta ley del péndulo, pasa en nuestra vida, se da en la naturaleza, se da en el mundo físico, astral, mental, nada más hasta el mental, y rodea nuestra vida continua. Pero pareciera que nosotros no lo sabemos y actuamos como que si no lo supiéramos. Pongamos otro ejemplo. Imaginemos a un niño que por alguna razón tiene pesadillas, por alguna razón de noche le da mucho miedo, ha pasado por experiencias feas y no le gusta la oscuridad, lo aterroriza la oscuridad. Por más que el niño quisiera que el día fuera solo de claridad, que el día solo fuera la parte luminosa, usted le tendría que explicar a ese niño que no, que el día está conformado de dos partes. La parte de día luminosa y la parte de oscuridad de la noche. Que cada día que vivimos tiene dos partes, día y noche.
Pero por más que el niño llore y se encapricha, la naturaleza es así. Hay día y noche. De la misma manera, si yo estoy joven, yo sé que voy a envejecer, sé que voy a enfermar y sé que voy a morir. Los opuestos tengo que conocerlos. Cuando usted ya los conoce, entonces no se identifica. No se identifica con la juventud porque sabe que luego vendrá la vejez. No se identifica con la belleza porque sabe que de luego vendrá la fealdad. Trascendemos los opuestos. Si usted tiene el conocimiento, si usted lo ve, usted va a tratar, usted lo va a recibir con una mente más amplia, con mucha más conciencia. Y esto le va dando una paz. Y esto le va dando libertad. Pero lo mejor de todo, que usted solo aquí, en el centro, encuentra la verdad. La verdad no puede estar en uno de los extremos. La verdad no puede estar aquí en uno de estos extremos. La verdad solo existe en el camino medio, acá, en el centro. La verdad, diríamos, solo la puede usted ver, percibir, experimentar cuando aprende a ver los dos extremos y aprende a colocarse en el centro. Desde la conciencia, desde su ser interior profundo. Entonces, démonos cuenta, necesitamos primero aprender a ver que todo es dual en la vida, que lo que me está pasando, los hechos, los sucesos, las peleas, las discusiones, los desacuerdos, etcétera, todo es dual. Cuando escuchamos al un lado y escuchamos al otro lado, nos damos cuenta que hay un camino equilibrado. Hay un camino equilibrado en el centro. Pero esto no lo va a poder hacer usted desde el ego. Esto no lo va a poder usted hacer desde el fanatismo, porque los fanatismos es la experiencia de los extremos. Cada vez que usted se va a un extremo, se vuelve intransigente, se vuelve fanático. Cuando usted aprende a estar en el centro, ahí no hay fanatismo, porque usted ve pasar ambos opuestos a sus costados. Entonces resulta que hablamos de un despertar de conciencia, una forma de darse cuenta cuánto está usted despertando, qué tan despierto vive usted. Es este desafío, alcanzar a ver los dos polos de esta ley, los dos opuestos, simultáneamente, y darse cuenta que de acuerdo al tiempo que usted está viviendo, de acuerdo al tiempo, la circunstancia que usted está viviendo, se está polarizando en un lado. Pero cuando usted se sienta que está en un extremo, haga un esfuerzo de comenzar a acercarse al otro extremo. Es fácil. Solo tiene que buscar el otro polo del mismo asunto, de la misma naturaleza, del mismo tema. Dese cuenta que del verano no tenemos que olvidar que también llega un invierno. Cuando estamos en pleno invierno, parecería que nunca estos árboles secos, completamente como cadáveres, van a resucitar y va a venir el verano. Dese cuenta que así es la vida. Entonces, ¿cuánto de su conciencia tiene usted libre para alcanzar a vivir en el centro de los dos polos? Nos damos cuenta que la mente es muy pequeña. Es muy pequeña para ver ambos extremos. La naturaleza de la mente es así, para poder concentrarse en uno solo de estos extremos. Diríamos también que la mente es tan pequeña, pongamos un ejemplo, que si yo le doy a usted una piedrita y se la pone en la mano, resulta que usted solo puede ver
ciertas caras de la piedra, pero no puede ver toda la piedra. No puede ver la base, no puede ver usted el otro lado. Tendría que voltearla, girarla para verla por todos lados, pero nunca todo junto, solo por partes. Usted me está viendo aquí el frente y supone lo que no ve. Supone que hay una espalda, porque si no, no podría existir el cuello, la cabeza. Entonces, realmente la mente no alcanza a percibir toda la realidad. La mente, digamos, no es el instrumento idóneo cuando estudiamos la vida, el universo. La mente tiene esta función de ver solo un lado. ¿Y cuál es la idea? La idea es que así podamos aprender. Podamos aprender parte por parte. Si la mente nos muestra solo un polo, ignoramos el siguiente, también podríamos decir que esto tiene un objetivo, de que usted primero aprenda odio y luego aprenda amor, de que usted aprenda lo que es vida y luego su opuesto, muerte, de que usted aprenda lo que es éxito, lo que es fracaso, lo que es bondad y lo que es maldad, crueldad. Entonces estamos viendo la utilidad, pero tenemos que trascenderlo. Estamos en un punto en que usted ahora quiere conciliar esos opuestos, conciliarlos completamente de la mejor manera. Y entonces entremos a la parte psicológica, que es la más compleja. En la parte psicológica, que es lo que más nos interesa, también se mueve esta ley de la polaridad. Entonces, yo puedo tener mi idea firme de que soy un hombre muy puntual, de que respeto la puntualidad. ¿Cuál sería el opuesto? La impuntualidad. Y yo puedo asegurar que no tengo nada de impuntualidad. Pero no puede existir solo un extremo. Tienen que existir los dos extremos. Puede ser que yo diga que soy un buen padre, que soy abnegado, que soy muy responsable y que en ningún momento yo soy irresponsable y que en ningún momento yo soy descuidado. Pero repitamos, no puede existir solo una polaridad. Todo tiene su dualidad, su opuesto. Entonces diríamos que el ser humano está conformado en lo psicológico por ese par de opuestos de la filosofía. Entonces haríamos un esquema así, semejante. Diríamos que cada uno de nosotros es como un círculo. Y en ese círculo encontramos en un extremo, usted diría, aquí la ternura. Y una madre puede asegurar que ella siempre es tierna con sus hijos. Y en el otro lado, nosotros diríamos que existe la dureza. Es una persona bastante dura, diría usted. Por un lado existe la ternura, por otro lado la dureza, pero alguien puede asegurar que solo tiene este extremo. Pero no puede existir solo este extremo. Existe también el otro. Podemos poner acá otra dualidad. Y hablemos nosotros de que existe la gracia, una persona con bastante gracia, pero también existe la torpeza, la ausencia de esa gracia. Pero alguien puede decir que es torpe para bailar, que no tiene gracia en sus movimientos, no tiene gracia en su expresión, etcétera, en su accionar, pero no puede existir la torpeza sin su opuesto, la gracia. Podríamos nosotros enumerar así diferentes opuestos. Usted diría aquí la diligencia y aquí la negligencia.
una persona muy hacendosa, muy colaboradora, muy diligente, o su opuesto, negligente, descomedido, irresponsable, etc. Cuando usted comienza a estudiar la parte psicológica, nos encontramos con que con frecuencia nosotros ignoramos esta ley o la negamos, porque siempre hay una parte que usted niega de sí mismo, y esa parte negada, pongámosle así, que sea todo esto, está oscura. Esta es la parte oscura de cada uno de nosotros, lo que negamos de esas polaridades. Pero ¿cómo? Si yo no soy un hombre vicioso, yo no tengo ningún vicio, ni tengo el tabaco, ni el alcoholismo, menos la marihuana, etcétera. Yo no tengo ninguna adicción. Pero cuando uno habla de un extremo, recuérdese que hay otro extremo y psicológicamente nosotros lo negamos, lo escondemos, lo disimulamos. Entonces, en psicología hablamos de que se parece a la luna. La cara visible de la luna y la cara oculta de la luna. Porque la luna no tiene movimiento de rotación, entonces siempre le vemos la misma cara, pero hay una cara que no le vemos, que está oculta. Entonces, psicológicamente hablamos de que todo ser humano tiene una sombra, y en esa sombra ponemos todo aquello que no aceptamos, que negamos, todo aquello que nosotros queremos esconder, disimular, que no se den cuenta que yo también tengo estos defectos, que no se den cuenta que yo soy así, y solo guardo la apariencia de lo que yo apruebo. Y todo lo que no apruebo, todo lo que niego, reprimo, lo pongo aquí atrás. Resulta que entonces, cuando vivimos así, ¿cuáles serán las consecuencias? Cuando vivimos así, viendo solo una polaridad, viendo solo un lado, no vemos esa parte oscura, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, diría usted, que son de dolor, de sufrimiento, porque primeramente aquí en el péndulo nos damos cuenta que no alcanzamos a ver la realidad, que nuestra vida parece un sueño porque, repito, la dualidad está hecha de dos extremos. Y si usted ve solo un extremo, solo ve una punta, no está viendo la vida, no está viendo la vida como es. Usted, para tener una percepción de la realidad, tiene que hacer un esfuerzo y ver los dos extremos continuamente, constantemente. O si no, se está engañando. Si usted deliberadamente no quiere ver un extremo, si usted solo quiere ver riqueza, abundancia, y niega la pobreza, y no quiere ver esa posibilidad, solo está viendo una mitad de la vida. Para que usted pueda vivir en una realidad, tiene que darse cuenta de los dos opuestos, de momento en momento, de instante en instante. ¿Cuál es la otra consecuencia? La otra consecuencia es que usted lleva una vida parcial. Siempre se está moviendo dentro de un solo extremo, dentro de un solo polo. La otra consecuencia es la ilusión, la fantasía. Usted está dentro de una ilusión. Caemos en ser un ser iluso porque solo estamos en un extremo. Recuerde, y cuando vivimos así, con esta parte, se dan muchos fenómenos. Porque esta parte negada, esta parte psicológica de la sombra, de la luna psicológica negra, generalmente requiere de un gran esfuerzo para poder verla. Requiere que usted se adiestre para poder ver su luna psicológica negra. Y como es más fácil ignorarla, negarla, reprimirla, ¿qué fenómeno se da? ¿Sabe qué fenómeno se da? Que lo que yo no quiero ver en mí,
se lo pongo al otro. Lo proyecto en el otro. Esa impuntualidad que yo no acepto que haya en mí, se lo veo rapidito al otro. Se lo noto muy rápido al otro. Esa negligencia que yo no acepto en mí, rápido la identifico en el otro. Se la alcanzo a ver, aunque apenitas el otro la tenga, aunque la tenga menos que yo, la proyecto en él. Todo lo que yo niego en mí, todo lo que yo ignoro de mí, se lo proyecto, se lo pongo a las personas que me rodean. Y especialmente a los que están más cercanos. A mi pareja siempre le pondré fácilmente toda la parte oscura mía. A mis hijos siempre les haré notar, les achacaré, etcétera, toda la parte oculta mía. Usted se cuenta, esto de las polaridades es interesante. Cuando ya entro a la parte psicológica mía, yo necesito ver, aceptar, conciliar estos dos extremos. Tengo que tener la conciencia para ver, para darme cuenta que yo también, si tengo una virtud, también tengo el defecto opuesto. Si yo considero que he desarrollado mucho una cualidad, todavía tengo algo de ella, de lo opuesto. Todavía tengo algo, me queda algo todavía del opuesto de esa cualidad, de esa virtud, de ese valor. Tengo que aprender a vivir viendo esos dos opuestos. Veamos entonces que también debo de recordar que cuando vivo en un solo extremo de la vida, es como que yo quisiera caminar solo con un pie. Es imposible que camine solo con un pie. Tengo que aprender a caminar con ambas piernas, con ambos pies. Así se mueve la ley de la polaridad. Usted tiene que balancearse muy bien dentro de los dos extremos. Entremos ahora a ver entonces cómo se supera, cómo es que debemos vivir dentro de estas polaridades. Los maestros nos enseñan que para vivir en el centro, para vivir en el equilibrio, y recuerde que nosotros buscamos ser el hombre equilibrado, el hombre del cuarto camino, el hombre del equilibrio, para ponernos en el centro del péndulo, aquí en el centro, se requiere que me dé cuenta que el centro no está afuera, el centro está adentro, el centro está en mi conciencia, en mi ser, más allá del ego, más allá de la mente. Ahí encuentro la unidad. Usted diría que tengo que subir, tengo que ascender y llegar a este punto, en el centro, donde pueda ver, pasar los dos extremos. El péndulo puede fluctuar de un extremo al otro extremo y yo estar aquí arriba, en otro nivel de conciencia, viendo los dos, sin perder de vista el uno y el otro. Entonces, el centro, el camino del medio, está en mi ser interior profundo, en Atman. El camino del centro del medio está en mi conciencia, alerta, atenta, presenciando. Tengo que estar presente y presenciando a los dos opuestos, simultáneamente. Darme cuenta que para poder vivir ahí en el centro, tan pronto me esté inclinando a la derecha, tengo que hacer un esfuerzo por inclinarme a la izquierda. Tan pronto como me esté yendo mucho a la izquierda, tengo que enderezar, irme a la derecha. Entonces, el camino del medio no es fijo, no es estático, es activo, es en pleno, diríamos, esfuerzo por mantener el equilibrio. El hombre equilibrado se está moviendo,
Se está moviendo en el tiempo, en el aquí y ahora. Si me estoy volviendo muy tacaño, inmediatamente tengo que hacer el esfuerzo y tengo que abrir la mano y soltar y entrar a la generosidad. Si estoy yéndome en el derroche, en la generosidad, tengo que hacer un esfuerzo, inclinarme hacia el sostener, recoger, diría usted, la tacañería. Dese cuenta que ese es el equilibrio en la vida. Un esfuerzo continuo, constante, hacia un polo y hacia el otro, manteniendo la conciencia de ese esfuerzo. ¿Cómo logro trascender esta polaridad? Poniéndome en el sendero del medio. El sendero del medio no es estático, es de conciencia activa, es de trabajo sobre sí mismo. Si ya aprendí a vivir un extremo y en otra época de mi vida, en otro momento, viví el otro extremo, ahora tengo que aprender a ver, a equilibrarme entre ambos extremos. Dese cuenta, me sirvió vivir en el vicio o en la maldad. Me sirvió polarizarme en el otro lado, pero no quiero estar en los polos. Hay personas que en una época de su vida trabajan durísimo, trabajan fuerte, están muy activos, 16, 17 horas de actividad cada día. Y luego de repente se hartan de eso, se cansan y se van al otro polo. Y se retiran y descansan y no hacen nada. Y quieren realmente tener una vida muy pasiva. Pero igual siguen dentro de la tónica de los extremos. La sabiduría, la profundidad de la vida es que usted aprenda a vivir en el sendero del medio. Pero ese sendero implica conciencia, trabajo, esfuerzo. Resulta entonces que, como ustedes pueden ver, siempre hemos vivido así, con esta división, como una casa dividida, viendo solo un extremo a la vez. Y esto nos debilita mucho. Esto implica un gran desgaste de energía. Y esta forma de vivir crea un conflicto interior. Cuando usted ve estas partes psicológicas en nuestro interior, nos presentan mentalmente, emocionalmente, conflictos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que la madre, con su chico de 12, 13 años, el chico está planteándole algo descabellado, algo inoportuno, y la madre categóricamente le dice: no, eso no puede ser, no te lo permito, no te doy ese permiso. Adentro de la madre, una parte de ella, diría usted, buena, diría: ah, qué bien, hiciste lo correcto. No era razonable lo que estaba pidiendo tu hijo. Lo razonable es que le hayas dicho no, así, categóricamente, con firmeza. Pero luego otra parte de ella, una vocecilla interior, le dice: oye, tú eres mala, qué cruel que eres. ¿Cómo le niegas así eso a tu hijo? Ahí se da cuenta usted de esa parte conflictiva. Actuamos, pero hay una parte nuestra que lo aprueba y hay otra parte nuestra que lo desaprueba. Y vivimos en conflicto continuo. Esas contradicciones interiores son precisamente porque nos falta conciliar esos dos polos. Nos falta conciliar esos dos extremos que parecen tan contradictorios, pero son de la misma dualidad. Cuando usted quiera trabajar una de estas polaridades, usted necesita trabajar así, por pares. Entonces, cuando usted siente que esté en un extremo, la práctica nos dice que lo más lógico es que usted tome la actitud, tome la fuerza, tome la intencionalidad
para ir al otro extremo. Si usted siente que está siendo muy estricto, muy exigente, que está siendo duro con sus hijos o con sus seres queridos, entonces, al darse cuenta, primero vea cuál es la polaridad opuesta. Dese cuenta cuál es la polaridad opuesta y comience a ponerle energía, atención, intencionalidad. Comience a irse para el otro polo, de tal manera que usted ya está generando el cambio. Ya está generando el cambio conscientemente viendo los dos polos. Ahora me siento en el polo de la exigencia, de la dureza, de la firmeza, y quiero caminar hacia el otro extremo de lo mismo. Lo importante es que usted trabaje siempre dos polos de la misma naturaleza, dos polos de la misma cosa. No se confunda. Esto funciona dentro de los dos extremos de lo mismo. Porque si usted piensa, no voy a ser tan duro, no voy a ser tan firme, no voy a estar en este extremo para conseguir más plata. No, porque conseguir más plata es otra polaridad. Si usted siente que está en la pobreza y quiere pasar a la riqueza, entonces lógicamente que tendrá que tomar la actitud, pero ya de la intencionalidad, de abundancia, de prosperidad, de riqueza. Bien, entonces aclaramos esto para que no se nos confunde. Bien, ¿cuál diría usted? Así es como vamos trascendiendo esta ley, porque nos interesa que usted aprenda cómo trascender esta ley. Cuando usted ve estos dos polos, entonces ya con toda claridad, usted los ve, entonces vea la imagen de su forma característica de ser. Dese cuenta, vea, hágase consciente de esa característica, de ese polo, como usted es, como usted se pone muchas veces. Y comience a visualizar, comience a ver el otro polo del mismo asunto, del mismo tema. Y ya que usted lo visualiza, entonces tráigalos, hágalos presentes. Y lo ideal sería que usted deje que se exprese el un polo y deje que se exprese el otro polo. Deje que se exprese la tacañería y luego deje que se exprese la generosidad o el derroche. Y usted, al escuchar a ambos, al permitir que ambos expresen sus posiciones, expresen sus razones, expresen su pensar, expresen su sentir, estas polaridades se van acercando. Estas polaridades se van conciliando, decimos nosotros. Se van conciliando hasta que usted se ubica en el centro. Hasta que usted hace presencia en el centro y contiene ambas y ve ambas a la vez. Ese es un trabajo psicológico de despertar, de la conciencia, del darse cuenta. Si por un lado usted tiene la rabieta, el enojo, es bravo, y por otro lado usted ve que es tranquilo, bonachón, y usted dice, en mi casa yo soy bonachón, soy tranquilo, pero en el trabajo soy bravo, impaciente, refunfuñón, me enojo con mucha frecuencia. Entonces usted tiene que escuchar esas dos polaridades, ambas polaridades. Y conforme usted las escucha, deja que se expresen en su forma de pensar, de sentir, esas dos polaridades se van conciliando. El camino del equilibrio, diría usted, el camino del medio implica que usted se haga consciente de ambas. Repito, no niegue ninguna, no oculte ninguna, porque si usted las oculta, el momento menos esperado,
cuando usted baje la guardia, va a saltar, va a salir. Además de que usted continuamente la proyecta sobre las personas que le rodean, además de eso, este extremo negado va a saltar. El ejemplo que más me gusta, ¿sabe cómo es? Como que usted pasa a la piscina y estando en la piscina, usted tiene 3 pelotas grandes, 3 pelotas o 5 pelotas playeras, y usted las quiere tener sumergidas dentro del agua, bajo el agua, escondidas. Y usted quiere que las 3 pelotas estén ahí abajo o las 5 pelotas playeras, pero usted ni bien se descuida, se le escapa una y salta y aparece. Todo lo que usted niega en su luna psicológica negra, todo lo que usted niega en la sombra, salta, aparece en el rato menos pensado. Entonces usted escucha muchos escándalos. Esa gente, pongamos un ejemplo con todo respeto, a veces de iglesias, esa gente que anda predicando y predicando sobre virtudes, etc., de repente aparece un escándalo económico, político, sexual, de pedofilia, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque lo que tenía en la luna psicológica blanca lo afirmaba mucho y lo opuesto lo negaba, lo escondía, lo reprimía, es la palabra. Para que no nos suceda eso a nosotros, usted tiene que ver las 2 polaridades. Si usted habla mucho de castidad, por ahí puede haber degeneración sexual. Si usted habla mucho de la pobreza, en el fondo añora riqueza. Dese cuenta que esos 2 polos van así todo el tiempo. Si hacemos campañas contra el aborto, en el fondo hay algo que quiere, que le gusta el aborto. Entonces recuerde, hablamos de dualidades, pero ninguno de los extremos es la salida. La respuesta está en el camino del centro. Hablamos también de que el trabajo comienza con que usted dése cuenta. Cuando usted elige una polaridad, está negando la otra. Si usted quiere vivir en mayor grado de conciencia, usted tiene que aprender a tener aceptación, porque la vida es así. Usted tiene que aprender a ver, a aceptar los 2 polos. Y esto le da a usted confianza, porque si usted sabe que la pobreza, lo opuesto es la riqueza y vienen juntos. Si usted sabe que la salud es parte de la enfermedad y van juntos. Si usted sabe que la ignorancia es lo opuesto del conocimiento y van juntos. Entonces ahora usted tiene que aceptar que todo es dual en la vida. Si usted pide riqueza, usted está pidiendo también pobreza. Si usted pide salud, está pidiendo también enfermedad, porque no puede ir una sola cosa sola. Es como el niño, que quiere que el niño quiere que el día no tenga noche, pero es imposible. Si hay día, tiene que llegar la oscuridad. Entonces usted va a tener otra actitud hacia la vida. Va a tener esa amplitud de que si pide un extremo, llegará también el otro. Al ver esto, usted comienza a tener una aceptación en la vida. Ya ni pide. Mejor ya ni pide, porque usted sabe que la vida trae a las 2 polos conjuntamente. Entonces le comienza a nacer a usted una confianza en la vida, una confianza de que si usted ahora está con pobreza, sabe que tarde que temprano vendrá la abundancia. Usted se dará cuenta que la vida va así, subiendo y bajando. Si usted está bajando, es porque luego vendrá una subida. Si llega una subida, vendrá una bajada. Entonces usted ya no sueña
Ya no es iluso de que puede ser solo ganancia, 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 ganancia. No, también tendrá pérdidas. Al final de la vida, quizás con el sufrimiento, con el dolor, a la brava, en el camino, en el aprendizaje duro, nos vamos dando cuenta de esto. Y vamos desarrollando una aceptación. O si usted no despierta conciencia, desarrolla solamente resignación. Pero aquí estamos para que usted trate de verlo desde ya, ahora. Necesitamos que usted no se identifique con ningún extremo. No permita que el ego lo haga identificarse. Tiene que poner a trabajar su conciencia. Y ese es el objetivo de este tema. Que usted se dé cuenta cómo trascender esta ley. Cómo hacer para trascender esta ley. Entonces, desde la mente, aprenda que cuando usted elige, ya se está polarizando. Elijo hacer tal cosa. Cuando usted elige, ya se va a un polo y está negando el otro. Cuando usted elige, ya se está usted inclinando hacia un extremo, pero tarde que temprano vendrá lo otro. Entonces, cuando su mente aprende a no elegir, cuando su mente aprende a tener aceptación en la vida, usted va a comenzar a vivir en paz. Ya no hay tanta ansiedad. Quiero, deseo este polo. Quiero, deseo este polo. Riqueza, abundancia. No quiero saber nada de pobreza. Tarde que temprano, usted verá que lo otro llega. Usted puede luchar por el éxito. Usted se pone una meta, lucha, se esfuerza, llega al éxito. Pero tarde que temprano, puede tardar años. Puede ser que le llegue solo hasta la vejez, pero llegará el otro polo. Vendrá el otro polo. No se puede usted completamente liberar de esa polaridad. Cuando vemos esto así, poco a poco usted va desarrollando ese sentido de no elección con la mente. Y cuando usted aprende con su mente a no elegir, tiene que comenzar teniendo una mente positiva. Póngase en mente positiva para ver desde la mente, aprender a ver desde la mente los dos polos. Póngase en mente positiva y vea el lado positivo. Pero luego, con un esfuerzo, usted no elige. Tiene una mente con no elección y deja que la vida fluya. Y la vida fluye con sus dos polos. Todo el tiempo con sus dos polaridades. Si he nacido, sé que tengo que morir. Si he sido joven, sé que tengo que ser viejo. Si he vivido limitaciones, sé que tengo que vivir abundancia. Deje que la vida fluya. Entonces usted va a comenzar a desarrollar un sentido de aceptación, comprensión, paz interior, armonía, libertad. Usted ya fluye con la vida. Además, cuando conocemos esta ley, entonces dejamos de renegar, dejamos nosotros de demandar, de exigir, dejamos de tener tanta expectativa, porque dése cuenta de que mucho de lo que nosotros renegamos, maldecimos, exigimos, demandamos, es porque vemos solo un extremo. Cuando usted tiene esa paz interior, cuando usted se da cuenta que fluye con la vida, se ahorra entonces todas esas actitudes de exigencia, de demanda, completamente de que usted vive esperando solo lo mejor. Para que usted supere esa situación, entonces entramos a la comprensión profunda de esta ley. Se cuenta que en el templo de Delfos, allá en Grecia, usted recordará,
Las personas que llegaban a consultar el oráculo en el templo de Delfos encontraban un rótulo a un costado. El famoso rótulo, conócete a ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pero en el otro costado, muy al frente, que no se podía evitar también, había otra frase que no es tan común. Y la frase decía, nada en exceso. Cuando un hombre comienza a conocerse a sí mismo y comienza a conocer sus extremos y comienza a conocer sus polaridades psicológicas, comienza entonces a aún darse cuenta de que nada en exceso. Cuando usted se percate de que está en un extremo, de que está excediéndose en algo, usted tiene que tomar la actitud, hacer el trabajo de polarizarse hacia el otro lado. Es fácil. Si usted se levanta por la mañana y ya se ha dado cuenta que al levantarse ya varios días, usted comienza con que, ay, me duele aquí del cuerpo, ay, me duele por acá, estoy enfermo, estoy débil. Si usted comienza con esa actitud y esos pensamientos y esos sentimientos de enfermedad, de enfermo, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer? Respirar profundo y ponerse en la polaridad opuesta y decir, no, yo estoy sano, fuerte, lleno de vida, lleno de vigor. Usted comenzará a sentirse, visualizarse, pensarlo, decirlo, sentirlo. Estoy sano, estoy fuerte, lleno de salud, de vida, de vigor. Ese es el trabajo. Nada en exceso. Cuando se descubra que está en un extremo, polarícese hacia el otro extremo. A través del pensamiento, del sentimiento, de la palabra, de la acción. Haga algo que reafirme, confirme esto que se está afirmando. Usted puede trabajar con las afirmaciones. Eso sería el primer trabajo elemental. Cuando usted quiere hacer el trabajo a fondo, escuche bien, usted aprende a colocarse en el centro. Usted se coloca en el centro, ve pasar los dos polos, ve los dos polos en actividad en su vida, los ve, los comprende, los acepta, se hace consciente de ellos. Ahí decimos que usted acepta la dualidad, trabaja la dualidad, se pone en el camino de en medio. Pero usted sube más su nivel de conciencia, sube más su nivel de ser, sube más y llega al centro supremo que es el ser. Su ser íntimo, su ser esencial. Cuando usted sube a su ser, usted diría que de la dualidad pasa a la unidad. Pero cuando usted avanza más, cuando usted entra en el centro de su ser, la unidad también se desvanece y queda el vacío iluminador. Ese samadhi, ese éxtasis, ese samadhi, ese vacío iluminador es una paz profunda. Es la iluminación profunda que está más allá de la unidad, que está más allá de la dualidad. Recuerde, si hay un dos, si hablamos de dualidad, quiere decir que también hay un uno. Si hay un dos, eso implica, sobreentiende que hay un uno. Pero cuando usted ve en el fondo, la vida no es dos, ni es uno. En ese fondo de la conciencia activa encuentra el vacío iluminador, ese vacío que trasciende completamente la manifestación de la mente y de lo físico. Bien, señores, llegamos al final de nuestro tema y queremos plantearle esta idea clara. ¿De qué tengo que angustiarme
si sé que todo es dual en la vida? ¿De qué tengo que sufrir tanto si sé que todo es dual en la vida? Así es la vida. Así está hecha la vida. Preparémonos entonces para vivir la vida como es. Pero usted se da cuenta que muchas veces vamos al templo, vamos a la iglesia, vamos a la mezquita, a la sinagoga y vamos a pedir que esto no sea así. Dale esto a mi hijo, quiero esto para mí, quiero lo otro, corrige esto, que no sea así, como que si nosotros quisiéramos pedirle a la vida que se corrija, que cambie, que sea diferente. Ahí usted se da cuenta que nos queremos inclinar hacia un polo, que según nuestra mente es lo mejor, que según nuestra mente es lo que nos conviene. Pero si usted observa en meditación su vida, se va a dar cuenta que esos momentos que al principio parecieron tan malos, tan feos, tan desagradables, resulta que fueron la puerta o el inicio para que el péndulo girara al otro lado y se abrieran otras posibilidades. Reflexione sobre la dualidad en su vida y encuentre ese equilibrio solo en el centro de sí, solo en su ser, solo en su conciencia usted puede encontrar este equilibrio. Entonces, señores, avancemos por este camino del equilibrio, este camino del hombre equilibrado. Bien, hemos terminado. Hasta luego. Muchas gracias.